que acabamos de escuchar y realmente transmite un mensaje precioso para nuestras vidas. Dios oye, Dios sabe y Dios ve. Querido Padre, en esta mañana acudimos nuevamente a tus brazos de amor, porque como decía el himno, Dios sabe, Dios oye, Dios ve cada uno de nuestros pesares, anhelos, preocupaciones. Por eso venimos a ti, buen Dios, con fe infantil y te decimos, henos aquí, oh Maestro, más que listos, dispuestos a hacer tu voluntad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Conoces nuestras luchas, nuestras tendencias, nuestras debilidades, conoces nuestras enfermedades y dolencias. Por favor, buen Dios, pedimos sanidad para cada uno de nuestros corazones. Pedimos la intervención de tu Santo Espíritu en esta hora al estudiar tu palabra y que la misma sea eficaz, la misma traiga esperanza, vida, poder a cada una de nuestras vidas espirituales, a nuestros hogares y familias. Bendice una vez más a tu iglesia hispana en Sabanas y derrama sobre ella tu gracia y el poder de tu espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. En esta mañana vamos a estudiar un tema que yo creo, considero que es de vital importancia para nuestras vidas por la enseñanza, la lección que encierra. Estoy seguro que muchas veces usted se ha sentido o bien listo para una cosa y a veces no muy dispuesto. Y vamos a ver la diferencia que hay entre listos y dispuestos para hacer la voluntad de Dios. Me llamó mucho la atención el testimonio de la hermana directora del Ministerio Infantil, como este sábado que pasó, 13º, ella se estaba preparando y presentó el programa de los niños. Y una vez más pude escuchar en ella ese espíritu humilde, y yo entiendo ese espíritu que Dios espera que cada uno de nosotros poseamos. Ella decía en el testimonio que no se sentía muy lista, muy preparada, muy capacitada, pero sí tenía algo que es lo que necesitamos hoy en día: disposición. Porque, queridos, déjeme decirle algo, Dios no llama por lo general, no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llama, porque los capacitados muchas veces se sienten tan seguros, tan poseídos, tan preparados, tan confiados en sí mismos, que el Señor los desecha y dice: no te necesito, necesito a alguien que dependa continuamente de mí para todas las cosas. Hoy vamos a ver la historia o el perfil de 3 hombres, 3 líderes en el pueblo de Dios, que estaban listos, estaban tal vez preparados, capacitados, pero solamente uno de ellos estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver allí, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Fíjese lo que aparece, como dice el texto. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciéndole: ¿no te ha ungido el Señor como soberano de su heredad? Fíjese en esta experiencia, y yo quisiera que ponga un poquito de atención. Aquí está Samuel ungiendo a David, perdón, a Saúl, y le dice: ¿no te ha ungido el Señor como soberano de su heredad? Y mire, Saúl no esperaba esto. Esto tomó por sorpresa, le tomó por sorpresa el ungimiento como el futuro rey de Israel. Y fíjese que luego él fue y se escondió porque no se sentía capacitado, preparado para ello. Y aconteció que cuando Saúl volvió la espalda para apartarse de Samuel, Dios le transformó el corazón, y todas estas señales se cumplieron aquel día. Fíjate, querido, lo que sucede cuando alguien es tocado, es llenado, es ungido por el poder del Espíritu de Dios. Dice que cuando Saúl vuelve la espalda para apartarse de Samuel, Dios transformó el corazón de Saúl en un instante.
Y si Dios pudo transformar, cambiar el corazón de Saúl en un instante, un abrir y cerrar de ojos, ¿qué no puede hacer el poder del Espíritu en tu vida o en la mía? ¿Qué no puede hacer el poder del Espíritu en tu iglesia, en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio? Fíjese cómo el Espíritu de Dios obra poderosamente en la vida de aquel que es ungido y se deja guiar por la presencia y la dirección divina. De una forma humilde y sencilla, Saúl aceptó el llamado para servir al Señor y Dios lo transformó, lo capacitó en el momento. Por eso yo te invito en esta mañana a que te dejes usar y guiar por el poder del Espíritu de Dios. Cuando el poder del Espíritu de Dios se derrama sobre tu vida, cosas grandes ocurren para gloria del Señor. Cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre la iglesia, cuando la iglesia se une para orar, para testificar, para trabajar en favor de las almas, cuando la iglesia se une para pedir el poder del Espíritu Santo, grandes cosas ocurren para gloria del Señor. Como dice el coro, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Mi querido hermano y líder que me escuchas en esta mañana, ¿quieres que grandes cosas sucedan en la iglesia hispana de Sabanas? Pues unámonos en oración. Fíjese que cuando el pueblo de Dios se une, entonces el Espíritu se derrama. Acuérdate lo que hablábamos ayer, cómo el Espíritu de Dios se derramó en el Pentecostés, cómo el poder de Dios obró poderosamente en la vida de los discípulos y cómo Jesús les dijo, preocúpense por el poder del Espíritu Santo, que es lo más importante, es lo que ustedes necesitan ahora. Oh, queridos, ¿te imaginas por un momento visualizando la iglesia hispana de Sabanas llena del poder del Espíritu Santo? Ay, ay, ay. ¿Cuántas cosas no pudieran ocurrir en tu vida, en la iglesia, si permitimos que el poder del Espíritu se derrame hoy? Recuerda, yo siempre digo esto, el Espíritu Santo se derrama sobre una iglesia que está unida pidiendo la unción del Espíritu para proclamar el Evangelio, orando y para servir al Señor. Es como, ¿para qué usted va a pedir los bomberos a que vengan a apagar que vayan a su casa si en su casa no hay fuego? ¿Para qué? No hace falta. ¿Para qué usted va a pedir el fuego del Espíritu Santo si no estamos haciendo nada en favor de los demás? ¿Para qué? Oh Señor, necesitamos tu Espíritu para que avive, nos des ánimo. No, el Señor te da ánimo, te da la gracia, y cuando estamos unidos con ese entusiasmo, entonces el Espíritu Santo desciende y hace la otra parte que tú y yo no podemos hacer. ¿Ok? Hay otro hombre también en la historia bíblica que, muy parecido a Saúl, también recibió la unción del Espíritu. Está ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 y 13. Nos referimos a David. Y déjame decirte, David es mi personaje bíblico favorito. Entonces el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena de aceite el cuerno y ve, y yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. ¿Qué está pasando aquí? Saúl acaba de ser ungido como rey de Israel. El Espíritu de Dios se derrama sobre Israel, sobre Saúl. Dios capacita a Saúl, lo llama, de su espíritu desciende sobre él. ¿Y cómo es que ahora es desechado? Y entonces Dios envía al profeta Samuel para ungir, para capacitar, para llenar de su espíritu a otro hombre. Parece que el Espíritu de Dios no funcionó. ¿Se habrá equivocado Dios al elegir a Saúl? ¿Qué fue lo que falló con Saúl? Mire, si vamos a un texto y vamos a pasar un momentico acá, en Romanos 11:29, este versículo me encanta y si usted puede subrayarlo en su Biblia, hágalo. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento divino. Otra versión dice, sin arrepentimiento son los dones y el llamado divino. O sea que cuando Dios llama y capacita,
Esto es un llamado que permanece para siempre. Y estoy seguro que el pastor Escalante en esta mañana, en este tiempo, es pastor no por decisión propia. Dios lo llamó, Dios lo capacitó para hacer este trabajo, esta labor. También Dios te está llamando a ti, mi querido líder, hermano de la iglesia de Sabanas, para que te pongas al servicio e incondicionalmente en las manos de Dios para ser un instrumento de bendición allí donde vives y seas un instrumento útil para gloria del Señor y para que brilles en el lugar que Dios te ha colocado. Pero, ¿cómo es posible ahora? Me vuelvo a preguntar. La palabra de Dios dice que cuando Dios llama, ese llamado es irrevocable. Nadie lo puede echar hacia atrás. Nadie puede cortar ese llamado. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? El problema es que Saúl, queridos, se desconectó de Dios. Y por mucho que el Espíritu te llame y te capacite, por mucho que el Espíritu te haga el llamado, si usted no continúa esa conexión con Dios, te vas a desanimar, te vas a apartar. Conocemos la historia de Saúl y vamos a ver ahorita también qué fue lo que pasó realmente con Saúl y con David también. Y sigue la historia y dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, fíjate, nuevamente parecido a Saúl, de aquel día en adelante, el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Te das cuenta cuando eres ungido para hacer la voluntad de Dios. Te das cuenta lo que sucede cuando recibes y responde al llamado divino. Yo estoy seguro que hoy Dios te está llamando y te dice, hijo mío, ven y trabaja en mi obra. Acepta el cargo, la responsabilidad que la iglesia te está otorgando. No resistas más al llamado del Espíritu. Bautízate, toma la decisión, entrégale tu vida a Cristo Jesús. No rechaces más el llamado del Espíritu. Ese es el pecado imperdonable, rechazar el llamado del Espíritu al arrepentimiento o tal vez a un cambio de vida. Hoy Dios te está llamando para hacer algo grande en tu vida. Dios oye, Dios sabe y Dios ve. Y el único que puede cambiar, transformar tu vida es el Espíritu de Dios. Ahora hay un tercer personaje llamado Absalón, pero mira qué diferencia aquí con Absalón. El Espíritu de Dios los llamó, el Espíritu de Dios reposó sobre ellos, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y transformó sus vidas. ¿Qué pasó con Absalón? El Espíritu de Dios no viene sobre Absalón. Es más, Absalón se siente listo, Absalón se siente capacitado, Absalón es el prototipo de persona que se cree superior a los demás. Y déjame decirte, Absalón en belleza, en destreza, superaba a Saúl y a David, porque fíjense, el pelo de Absalón pesaba tanto que la gente lo admiraba. El carisma de Absalón era tan grande que robaba el corazón del pueblo. Y dice, entonces Absalón decía a la gente del pueblo, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga delante del rey. Fíjese cómo él va sembrando la cizaña y va clavando ciertos, dando ciertas puñaladitas por la espalda, porque si Absalón es el hijo del rey, como lo era para que él no se hubiese expresado así de esta manera. Él debía de haber dicho, mira, tus palabras son buenas y justas, ve y preséntate ante el rey o ante el sacerdote. Pero él lo que quería era robar el corazón, quería ocupar un puesto para el cual no había sido llamado ni capacitado. Por eso yo digo, a donde no te inviten, no vayas, no vayas porque te va a salir amargo. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí y los que tienen pleito o negocio? Y yo les haré justicia. Fíjense cómo él se alaba y dice, yo le voy a hacer justicia porque yo sí soy justo, no como mi padre, no como el rey viejo y fuera de onda y que tenemos hoy en día, un rey que ya necesita sustituto. Mucho cuidado. Ese rey que usted piensa que hay que sustituirlo, que ya está fuera de onda, está fuera de temporada,
ese ha sido ungido por Dios y ha sido colocado allí. Hay que respetarlo. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Estaba traicionando a su propio padre, porque el propósito de Absalón era ocupar la silla real. ¿Te das cuenta la diferencia de cómo actúa un hombre que está lleno del Espíritu de Dios a uno que está lleno del espíritu de orgullo, de vanidad y del espíritu del mundo? Fíjese que aquí dice, y el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David y aún sobre Saúl. También descendió y empezó a realizar señales que se cumplieron aquel día. Queridos, Absalón se sentía listo, pero no estaba capacitado. Y todos conocemos el final triste de la historia de Absalón. Vamos a ver brevemente algunas semejanzas entre Saúl y David, porque Absalón dentro de esta, Absalón no tiene cabida dentro del reinado. Finalmente vemos como Absalón muere y la vida de Absalón nos muestra algunas cosas. ¿Cuál es el resultado finalmente de todo rebelde? ¿Qué sucede cuando una persona se enorgullece y se cree superior y mejor a los demás? Y vemos también la vida de Absalón. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien se siente muy listo, muy capacitado, pero no dispuesto? Fíjese, hay una gran diferencia entre sentirse listo, capacitado, preparado, pero no dispuesto. Yo me pregunto hoy en día, ¿usted se siente listo para formar un grupo pequeño? ¿Se siente capacitado para predicar? ¿Se siente capacitado para dar estudios bíblicos? Muy bien, pero ¿y la disposición? Porque hay muchos que creen que están listos, pero no dispuestos. ¿Ok? Y el Señor necesita hoy en día gente más dispuesta, casi que capacitada, porque al final del día el Espíritu es el que capacita. Pero mira las semejanzas que habían entre Saúl y David. Vamos a ver por qué Saúl falla. Los dos fueron escogidos por Dios. Los dos aceptaron el llamado. Los dos fueron ungidos como reyes. Los dos tuvieron el mismo mentor. Los dos fueron usados por el poder del Espíritu Santo. Los dos reinaron 40 años y fíjese estas semejanzas. Los dos murieron alrededor de 70 años. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasó con Saúl? Que con David fue de otra manera. En primer lugar, David estaba consciente de que esto no se trata de mí. Trabajar en la obra, en el servicio del Señor, en la causa del Señor, no se trata de mis talentos, no se trata de mi yo, de mi ego, no se trata de mí, se trata de Dios y del Espíritu Santo. Querido, si has sido llamado por Dios para realizar cualquier obra, diácono, diaconisa, líder, lo que sea, no se trata de ti. Tengamos mucho cuidado porque a veces, y aún yo como pastor me examino, a veces tenemos un conflicto de intereses o caemos en esta tentación porque es bien delicada la línea de separación. A veces terminamos amando más a la iglesia, terminamos a veces amando más al puesto que al Señor de la iglesia. A veces terminamos defendiendo más los conceptos, tradiciones, normas de una iglesia que a la gente de la iglesia. Recuerda, Jesús no vino a morir por una silla o una banca de la iglesia. Jesús vino a morir por almas, por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino a morir por ti, por mí. Y para Jesús es más importante un alma que cualquier cosa en esta tierra. Para Jesús es más importante la salvación que una ropa, que una comida o que una música. Por lo tanto, las almas es nuestro objetivo principal y solamente sabrás el valor de un alma cuando contemples al Calvario. Pero ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Vamos a ver las diferencias ahora entre Saúl y David. ¿Por qué? Si Saúl fue lleno del Espíritu de Dios,
porque el Espíritu de Dios se alejó de él, porque el Espíritu de Dios no siguió trabajando en la vida de Saúl. Sin embargo, en la vida de David fue diferente. Vamos a ver las características. Miren, el problema de Saúl es que Saúl actuó en base al cargo y no al llamado. Saúl estaba más preocupado por su posición como rey que por servir a Dios. ¿Te das cuenta? David actuó, sin embargo, en base al llamado y no al cargo. En todo momento David tenía presente, Saúl es el ungido de Jehová. Pero déjame decirte también, Saúl ya sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre David y que David iba a ser su futuro sustituto. Sin embargo, Saúl no respetó esto. Saúl quería matar a David y ya puedes ver cómo el tiempo, las energías, los recursos que invirtió Saúl persiguiendo a David. Saúl era miedoso. David tenía fe y valor. Saúl evaluaba las situaciones humanamente. Fíjate frente al gigante Goliat. Aquí entre usted y yo, ¿quién era la persona que realmente tenía que hacer frente al gigante Goliat? ¿De quién se esperaba que fuese el hombre más valiente en el ejército? Era Saúl, el rey, el hombre que había sido llenado con el Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios no está o se aparta de una persona, el temor, el miedo, la frustración llega. Sin embargo, David, siendo un joven de 17 años, se enfrentó al gigante y lo venció. Porque fíjate las palabras de David. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta que esto no se trata de palos y piedras o de espada, escudo? No se trata de tecnología, de sabiduría. Se trata ni tampoco de fuerza. Se trata de mi espíritu, con el espíritu de Jehová. Dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oh, iglesia de Sabana, prueba a Jehová en este día. Dale un lugar al Espíritu en tu vida y verás el milagro, verás el poder, verás la manifestación gloriosa de Jehová en tu iglesia, en tu familia. Saúl evaluaba las situaciones humanamente. Saúl le dice a David, tú no puedes ir a hacer frente al gigante porque tú eres muchacho y tú no estás preparado para eso. Sin embargo, David, fíjese cómo David responde. Yo soy pastor de ovejas, humildemente, y cuando veía un león venía, lo atacaba y defendía mis ovejas de esa fiera. Y este hombre, en el nombre de Jehová, hoy será como un león de esos que mucha espuma, pero poco chocolate. Yo lo voy a destruir en el nombre de Jehová. No soy yo, no se trata de mí, se trata de Jehová. Saúl, ponte las pilas, hombre, el pueblo está esperando de ti. Sin embargo, David, sabemos que David no dijo eso. Sin embargo, David evaluaba las situaciones bajo la perspectiva divina. Él será hoy como uno de esas fieras. Yo lo destruiré en el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué sucede? Saúl viste a David con su propia armadura, porque Saúl confiaba en estrategias humanas. Vuelvo una vez más a decirte, queridos, esto no se trata de estrategias humanas, no se trata de de cuántos planes y cosas hagas. Esto se trata del Espíritu de Jehová. ¿Por qué no nos ahorramos el tiempo, las energías? Y en vez de hacer tantas estrategias y tantos planes y tantas maquinaria y cosas, ¿por qué no vamos directamente y buscamos el Espíritu de Dios y nos ahorramos todo ese paquete? David confiaba en que Dios le mostraba cómo hacer las cosas. Se atrevía a lo distinto. Fíjate que cada vez que David iba a hacer frente a un ejército, David consultaba, Señor, ¿cómo quieres que vaya a la batalla? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Qué quieres que haga? Ese era David. Saúl mentía y traicionaba. Sin embargo, David era íntegro y leal. A veces los hombres hacen la obra de promover la verdad 10 veces más difícil de lo que realmente es, al tratar de arrancar la obra de las manos de Dios para colocarla en sus propias manos finitas. Piensan que constantemente deben estar inventando algo para conseguir que los hombres hagan cosas que ellos suponen que esas personas deberían llevar a cabo. Sin embargo, descuidan lo principal, el poder del Espíritu de Dios. Segunda característica,
¿Por qué falló Saúl? Sin embargo, David salió victorioso. Mire, la misión y el sentido de visión de Saúl estaban comprometidos. La misión, ¿qué cosa es la visión? Muy diferente de la misión. La visión es la capacidad de ver más allá de la vista, la capacidad de ver lo imposible y creer que es posible. Yo te pregunto, mi querido líder, ¿qué visión tienes tú como líder en tu departamento? ¿Cómo visualizas tu iglesia de Sabana? Pues yo visualizo mi iglesia ganando 15, 20 almas este año. Visualizo mi iglesia con un ministerio de oración como este efectivo. Visualizo mi iglesia unida. Visualizo a mi iglesia con un departamento de jóvenes sólido, con un departamento infantil sólido, creando no solamente actividades, sino acercando a los niños, a los jóvenes, a la iglesia más a Cristo Jesús, involucrada en la misión. Visualizo a mi iglesia con un servicio a la comunidad tremendo. Visualizo a mi iglesia llena de almas sinceras buscando al Señor. Visualizo a mi iglesia como un centro evangelístico, un centro, una escuela permanente de capacitación laica. Visualizo a mi iglesia como un centro de salvación, un refugio para todo el mundo. Visualizo a mi iglesia no como una iglesia que está para censurar, señalar, criticar a nadie. Visualizo a mi iglesia como un centro de sanación y restauración. Eso es la visión. Ahora, la misión, ¿qué cosa es? La misión es la razón de ser del negocio. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy un miembro de iglesia o un discípulo? Mira, mi querido, ayer hablábamos, Dios no necesita miembros. Es más, Dios no quiere más miembros de iglesia. Dios quiere discípulos, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, no solamente listos o capacitados, sino dispuestos. Mira este otro concepto. Saúl se equivocó poco en conductas y mucho en actitudes. Desde un punto de vista moral, Saúl, fíjese, era intachable. Si usted busca el registro bíblico, en ningún momento va a encontrar a Saúl matando a nadie, adulterando. Saúl moralmente estaba superior, era superior a David. Sin embargo, David se equivocó mucho en conducta, pero poco en actitud. ¿Cuál es la diferencia? David poseía, a pesar de sus errores, un corazón íntegro, humilde y sencillo. Sin embargo, Saúl era muy moralista, pero su actitud dejaba mucho que desear, o daba mucho que desear. Cuando se va a ofrecer el sacrificio, Saúl no le importa. Dice, yo soy el rey, yo tengo autoridad para hacer el sacrificio. Cuando llega Samuel, Samuel le dice, pero ¿qué has hecho, Saúl? A ti no te pertenece hacer el sacrificio. Se complace Jehová en tantos sacrificios y grosuras de carnero, en que se haga su voluntad. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Te das cuenta? El trasfondo que había en el corazón de Saúl y el trasfondo de David. David, a pesar de sus errores y lo que hizo, que no es para nada loable, adulterio, asesinato, luego hasta, acuérdate, hay un tercer error de David, que manda a censar, a contar el pueblo de Israel, cuando Dios le dijo que no. Y entonces allá en la era de Hernán Jebuseo, fue allá donde el ángel paró y David le dijo, caiga la ira de Jehová sobre mí y no sobre estas pobres ovejas. Sin embargo, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David era seguro, misericordioso y prudente. Saúl era envidioso e imprudente. Saúl mentía y traicionaba. David era íntegro y fiel. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasó con Saúl? El problema es que Saúl se desconectó de Dios. Cuando te desconectas de Dios, te conectas entonces a los problemas. Sin embargo, David continuamente estaba conectado con Dios. Mira la oración de David, por ejemplo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y cantará mi lengua tu justicia.
tu justicia. ¿Te das cuenta el corazón de David cómo era siempre buscando la voluntad de Dios, conectado con Dios, a pesar de los problemas, de lo imperfecto que era David, pecador, pecaminoso, asesino? Sin embargo, David poseía una conexión sana, viviente, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dios reafirmó a David siempre en el trono. Cuando buscó a Jehová, Dios siempre le respondió en todas circunstancias, aun cuando cometió el adulterio con Betsabé. Vamos a ver a Saúl. ¿Cuál era el deseo de Saúl? Y dijo Saúl a Samuel: yo he pecado, pero te ruego que me honres. Fíjate, te das cuenta la tendencia del corazón de David y el de Saúl, muy diferente. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Dios se arrepintió de Saúl, y cuando éste lo buscó, Dios no le respondió. Saúl estaba más preocupado por su apariencia, por su estatus como rey, estaba más preocupado por el trono que por la obra de Dios, que por servir a Dios y ser fiel a su Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? Yo te pregunto en este día, ¿qué clase de líder eres? ¿Eres un líder siervo conforme al modelo bíblico? ¿O eres un siervo de Dios? Perdón, en vez de ser un siervo de Dios, eres un siervo de tu ego, de tu orgullo, de tu vanidad. Mira lo que decía este predicador, Tozer. Si el Espíritu Santo no hubiera sido, si el Espíritu Santo hubiera sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que hicieron se detendría y todos notarían la diferencia. Esto es, si el Espíritu Santo se hubiera retirado en la iglesia apostólica, la iglesia naciente, el 95% de lo que hicieron se hubiera detenido y se notaría la diferencia. ¿Qué pasa hoy en día? Ay, ay, ay. Si el Espíritu Santo fuera retirado hoy de la iglesia, hoy en día, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Queridos, yo me hago este llamado. Antes de preparar esta meditación, pensé en mí. Hoy en día, el Espíritu Santo es el que está guiando, dirigiendo nuestras vidas, o somos nosotros los que usamos al Espíritu cuando nos conviene, cuando nos place o cuando nos hace falta. Realmente estamos buscando el Espíritu de Dios como lo más urgente, lo primordial, lo más necesario en nuestras vidas. ¿Qué te motiva a servir a Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por la causa de Dios? ¿Estás dispuesto a darle todo al Señor? ¿Estás dispuesto a vivir apasionado por Dios, su iglesia, su causa? Cuando el pastor en la iglesia pide, necesitamos a alguien que venga al templo a limpiar, un ejemplo, o a visitar, ¿cuántos están dispuestos? Porque todos están listos, preparados, pero siempre son muy pocos los que están dispuestos. Porque para Dios siempre hay gente, tristemente, que para Dios nunca tienen tiempo, nunca pueden y nunca quieren. Sin embargo, los que para Dios siempre tienen tiempo, los que para Dios siempre quieren y los que para Dios siempre pueden, son los menos, son los pocos, los más pocos. Ojalá que tú y yo nos encontremos en ese grupo que, más que estar preocupados por estar listos, estemos dispuestos. Que tu liderazgo y el mío no sea como ese liderazgo tipo del mundo, sino el liderazgo bíblico. Eh, Dispuestos a hacer siempre, en todo momento, la voluntad de Dios. Dispuestos a servir al Señor en toda circunstancia. Ojalá que el Señor te dé su bendición hoy en día. Y aquí concluimos en esta mañana. Y una vez más, yo te pregunto, ¿qué clase de líder eres? ¿Eres un líder conforme a la voluntad de Dios o un líder conforme a tus planes o tus objetivos? ¿Estás sirviendo a Dios primero
o a ti mismo. El líder mundano el liderazgo mundanal subordina, usa a la gente. La motivación es el temor. Sin embargo, el liderazgo bíblico desarrolla a la gente, prepara sustitutos, prepara a alguien para que me sustituya, porque no se trata de mí, se trata de la obra de Dios. Ojalá y Dios permita que nuestra misión y visión no estén comprometidos, sino centrados en Jesús. Y ojalá que tú y yo, hoy y siempre, estemos conectados con Dios para convertirnos en ese hombre de Dios conforme al corazón de Dios, como lo era David. Recuerda, lo importante no es estar listo o preparado. Lo importante aquí es estar dispuestos a servir al Señor y a ser usados por el poder del Espíritu Santo. Querido Padre, en esta mañana nos consagramos y nos dedicamos una vez más a ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, perdónanos por si en aquellas cosas que hemos fallado y si realmente no te hemos dedicado todo nuestro tiempo, nuestro ser, nuestros recursos, nuestros dones y talentos. Ayúdanos, buen Dios, a tomar una nueva dirección en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a recapacitar en donde hemos fallado y ayúdanos a ser como ese hombre David, dispuesto a hacer tu voluntad, dispuestos a ser usados por tu espíritu, dispuestos a entregarlo todo por tu causa y por tu obra. Gracias por escucharnos. Pedimos que el poder de tu Santo Espíritu nos use en este día para hacer bendición a los que nos rodean y servirte como tú mereces. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.